El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse, y recogieron las sobras, 7 cestas llenas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Jesús está manifestando su doctrina, su enseñanza, y para hacernos comprender que su enseñanza es divina, tiene señales divinas. Dicho de otra manera, la verdadera religión, la religión que Dios quiere, la religión que Dios instituye, la demuestra Dios con los signos divinos, es decir, con los milagros. Cuando Jesús se retira al monte, la gente que le sigue, y dice, acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Aquí estamos viendo, sería muy extraño o sería una falsedad por parte del evangelista. Aquí en concreto es San Mateo el que nos narra este evangelio. San Mateo, como saben ustedes, estaba sentado a la mesa de los impuestos. Él era contable. Es una persona que los números se le dan bien. No es una persona que cualquier cosa la exagera y pone cientos y miles donde hay 15 o 20. Entonces no se equivoca, no hace las cosas de una manera exagerada. Y los apóstoles, cuando narran el Evangelio, aquí en concreto no estamos descubriendo ninguna exageración a la hora de hablar, de escribir. El evangelista no dice las cosas exageradamente. Y eran miles y miles de personas. ¿Dónde? En una sinagoga. En una sinagoga no caben miles de personas. Eso sí es exagerado. En un campo, y bien claro lo dice
Jesús estaba en el lago de Galilea. Ha llamado a los apóstoles. Después va caminando, me lo pone, y se van hacia el monte. En el monte, en el campo abierto, allí caben cualquier cantidad de personas. Acudió a él mucha gente. No está diciendo cosas exageradas. Mucha gente trayendo o llevando tullidos, personas que están impedidas para caminar, que tienen, pues les ha dado un derrame, una parálisis, o que están tullidos de las piernas, de las manos, de lo que sea, es decir, unos paralíticos. ¿Es que en los tiempos de Jesús no había paralíticos? ¿O simplemente el que le dolía una mano ya lo llamaban un tullido? ¿Es que entonces no entendían de enfermedades y no sabían distinguir cuando una persona está realmente enferma, que ha ido a médicos y ya le han dicho esto ya no se puede curar, y entonces paciencia y lleve adelante su enfermedad? Ciegos. ¿Es que los ciegos solamente son ciegos psicológicos, que se hacen ciegos a sí mismos, que no quieren ver la vida y no tenían? Hoy día en distintos lugares le buscamos una paga del gobierno, y entonces si está enfermo se le consigue una paga del gobierno y tiene con qué vivir. Hoy día podríamos decir algunos pueden pasar. Una de las enfermedades más difíciles de esconder, o una enfermedad, diríamos, de aparentar, no de esconder, sino de aparentar, es ciertamente la ceguera. La ceguera y la sordera. El sordo, se puede hacer uno el sordo, eso sí, yo estoy oyendo perfectamente, pero si no me interesa es que no escucho, yo no entiendo, no oigo y me hago el loco, el tonto. Pero el ciego, o es ciego, y ciego de verdad, o nadie se va haciendo el ciego y se le nota enseguida al que se va haciendo el ciego, a uno que ve poco y quiere pedir limosna y se hace pasar por ciego para ello, pero siempre el ciego pues se descubre. Hay quien se hace el ciego, ciertamente. Una de nuestras catequistas en la Argentina, un día tenía pues un niño que venía a catequesis de primera comunión y faltó 2 o 3 semanas. Y cuando regresó el niño a catequesis, pues le pregunta: oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué no has venido estas semanas? Y dice: es que tenía que ir con mi abuelo porque iba a hacer de ciego. ¿Y eso? ¿Cómo es que iba a hacer de ciego? Sí, a una iglesia evangélica para que el pastor le curase. Y así le pagaban al abuelo. Él se hacía de ciego, iba allí con el lazarillo, con el nieto, y llegaba al pastor porque estaba haciendo curaciones. Ciertamente que los mentirosos sí que pueden engañar haciéndose de ciegos, pero en un pueblo donde todo el mundo se conoce, nadie se puede hacer pasar por ciego. Todo el mundo sabe si es ciego o si se hace pasar por ciego. En una inmensa ciudad donde yo me meto ahí y nadie me conoce, podré hacerme pasar como aquellos protestantes se hacían pasar por ciegos. Venía la gente, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros, y dice, los echaban a sus pies y él los curaba. ¿Por qué digo todo esto? Una señal para distinguir, como he dicho antes, la verdadera religión es los milagros. El milagro es una curación hecha de una manera sobrenatural, que la naturaleza no puede hacerlo. Cuando los médicos y la medicina no pueden curar, y solamente por imponerle las manos, por tomar barro del suelo, hacer barro con la saliva, escupir en el suelo, un poquito de polvo, ponérselo en los ojos y vete a lavarte y por eso quedar curado, son verdaderos milagros. Jesús estaba haciendo milagros para demostrar la verdad de su enseñanza. Toda esa doctrina que él predicaba
se sentaba, empezaba a predicarles el reino de los cielos, cómo ir al reino de los cielos, cómo vivir para estar preparado para ir al reino de los cielos, lo confirmaba con los milagros que hacía. La gente se quedaba admirada. Ciertamente, como ven ustedes, en este Evangelio de San Mateo no hay ninguna exageración. Y toda la gente lo alababa y todos decían, no es que él, San Mateo, empieza a decir las cosas de una manera exagerada. Lo cuenta tan de pasada, tan suavemente, tan que uno se queda diciendo, pero no da detalles de todo esto. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos. Ya está. No lo dice, la gente se admiraba. Él no hace grandes exclamaciones. Simplemente declara lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo. Y después, la primera serie de milagros que hace con los enfermos y los va curando. Ahí tenemos, queridos hermanos, la muestra de la divinidad de Jesucristo, que esto es lo que trata de demostrarnos San Mateo. Segundo, ahora viene la compasión de Jesús y otro milagro, y esta vez para todos, un milagro general. Me da lástima de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Miren, queridos hermanos, en Barcelona en una ocasión me llamaron de un convento, unas monjas para ir a celebrarles la misa. El capellán pues no podía, estaba de viaje y fui. Y tocaba este evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, pero de San Marcos, que lo cuenta esto, pero le da algunos detalles más. Y entonces yo hablé, pues esto, si San Marcos dice que había miles de personas, ciertamente 3 días, Jesús en el campo, la gente acudiendo, y como dice Jesús, me da lástima porque no tienen qué comer. ¿Creen ustedes que Jesús mentía o que no sabía lo que pasaba? ¿Creen ustedes que San Mateo, que ha narrado las cosas así, estaba mintiendo? El que ha dado la vida por el Evangelio, por demostrar que esta palabra es verdad, ¿ustedes creen que una persona miente y a la hora que le van a condenar a muerte por eso que ha dicho, defiende lo que ha dicho hasta la muerte? Ningún mentiroso, al final, si ve que le van a quitar la vida por esto, no, eso no es verdad, es que he mentido, sigue mintiendo y cambia de versión con tal de salvar la vida o con tal de ganar dinero. San Mateo ni ganó dinero por esto, sino persecuciones, ni se salvó, sino al contrario, que lo mataron precisamente por mantener esta enseñanza. Hay unos teólogos, de esos que ya andan perdiendo la fe, de esos que ya no creen en el Evangelio y todo lo transforman, que dicen que Jesús no multiplicó los panes y los peces. ¿Qué fue? Y en esto, cuando ustedes oigan esto, por esto se lo digo, porque en aquel convento, como este Evangelio tocó un fin de semana, un domingo, yo celebré la misa el sábado por la tarde. Y el domingo por la tarde celebraba otro sacerdote. Estaban buscando quién les podía ayudar, las religiosas, y el lunes regresé yo también a celebrar. Entonces yo prediqué pues que eran miles de personas y que los apóstoles habían hecho y que ellos habían visto el milagro. Es ese milagro porque ellos llevaban, como dice el Evangelio de San Mateo, Jesús bendijo los panes, los peces, los partió, se los dio en cestas a los apóstoles y ellos los repartieron a la gente. Y cuando terminaron de repartir, pero es que mientras que iban repartiendo a aquellos miles de personas, ellos llevaban la cesta, iban repartiendo y veían que todo el mundo sacaba, y conforme iban sacando nunca se acababa, allí siempre había.
y sin darse cuenta, pero allí se estaba multiplicando en sus manos. Ellos sí que lo veían, los otros iban sacando y a lo mejor se daban cuenta, a lo mejor no. Pero cuando ya cayeron en la cuenta, oye, pero si solamente eran los apóstoles, si tenían esto, entonces ha habido un milagro. Digo que los teólogos estos modernos que andan perdiendo la fe y que interpretan el Evangelio a modo natural, le dan una vuelta para decir, no fue que se multiplicaron los panes y los peces, fue... Y ahora díganme ustedes si de este Evangelio que acabamos de escuchar se puede entender esto o no. ¿Qué dicen esos modernistas teólogos que están perdiendo la fe y quieren hacer creer las cosas equivocadas a las personas? Dicen, no fue que se multiplicaron los panes y los peces, fue que Jesús les habló para que todos compartieran. Y cada uno sacó lo que tenía y entre todos compartieron. Y hubo para todos y además sobró. Miren lo que dice el Evangelio, lo que dice Jesús, lo que dice San Mateo de lo que Jesús dijo. Me da lástima la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. ¿Creen ustedes que la gente llevaba su comida ahí escondida en su bolsa y para no sacar, para que no le viera la gente? Y Jesús les convenció que no, que tenemos que ser, que tenemos que compartir, que tenemos que ser generosos, y entonces se decidieron a sacar. ¿Esto se puede entender así con lo que acabamos de leer? O Jesús está mintiendo, o San Mateo está mintiendo, o eso no se puede entender así. Aquí alguien está mintiendo. Yo no creo que Jesús mienta. Dio la vida. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Yo creo a Jesús plenamente, que Él ni se equivocó porque es Dios y estos milagros me demuestran su divinidad, ni es un mentiroso que me está engañando. Entonces creo a Jesús. Luego las palabras de Jesús son verdad. Ni creo que San Mateo me esté mintiendo, esté exagerando, está cambiando las cosas, aparentando otra cosa. Entonces, ¿quién será el que me miente? Pues esos teólogos que están interpretando la cosa como que no hubo multiplicación. Entonces, ¿de dónde sacan que no hubo multiplicación? Él mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes. ¿Ustedes creen que los apóstoles podían equivocarse al contar 7 hasta 7? ¿Creen ustedes que San Mateo, el contable, el que estaba sentado a la mesa de los impuestos, el que cobraba y cambiaba, se va a equivocar en 7? Por favor, no me digas que le trajeron muchos panes y él dijo que eran 7. ¿Por qué? Porque no sabía ni contar, el que era contable. Entre los apóstoles a veces nos ponen como que los apóstoles eran unos ignorantes. ¿De verdad que eran ignorantes? San Lucas, ¿qué cosa era? Médico. Ahora, si le llaman ignorantes a los médicos, vale. San Mateo, ¿qué era? Contable, administrador. Si me llaman a los contables incultos que no sabían ni hasta 10, pues no eran unos incultos. Ciertamente que el hecho de que sean pescadores, por ser pescadores tienen que ser unos ignorantes. Ellos conocían bien la Sagrada Escritura, aunque eran pescadores, pero no todos eran pescadores. De hecho, San Mateo era un contable. Entonces, vemos acá que el texto nos dice bien claro, 7 panes y pocos peces. Mandó que la gente se sentara, tomó los 7 panes, dio la acción de gracias, los partió, los fue dando a los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse. ¿Y quién había allí? Pues San Mateo dice, acudió a él mucha gente. Mucha gente, ¿cuántos serían? Unas pocas decenas, 20, 30. ¿Y ustedes creen que San Mateo va a contar mucha gente cuando San Marcos o San Lucas dicen
solamente los hombres eran 5.000. Pues yo interpretaba, si los hombres eran 5.000, había más de 15.000 personas. Y es que ellos no sabían contar los miles, un San Mateo. Tengamos en cuenta esto, queridos hermanos. Hoy nos pone el Evangelio la multiplicación de los panes y los peces y los milagros que le han precedido, y ha puesto no enfermos que le dolía la espalda, Jesús le tocó y se curó. Eso sí puede ser psicológico y puede ser algo que ni siquiera es una enfermedad, sino que simplemente la persona por las preocupaciones se siente angustiado y la angustia le crea una tensión nerviosa que le produce dolor. Y no tiene enfermedad, tiene tensión. Pero al ver que Jesús le toca, se siente aliviado de la tensión y se le olvida el dolor y se le pasa el dolor. Eso sí podría ser. Pero un ciego, un tullido, un sordo mudo, una persona que nunca ha hablado y que no oye, eso no es que estaba preocupado, eso es una persona que ha nacido con un defecto y el Señor lo ha curado y ha hecho un verdadero milagro, cosa que hoy los médicos tratan de suplir de muchas maneras. Y Jesús solamente con imponerle la mano, decirle que estaba curado o meterle el dedo en el oído, con eso los curaba, porque es Dios. Los milagros que están refiriendo aquí San Mateo nos viene a demostrar que Jesús es el Mesías anunciado a lo largo de la historia por los profetas, que nos está dando la señal que estaba anunciada por Jeremías de que los ciegos ven, los cojos andan, etcétera, los tullidos y todo lo demás. Entonces, aquello que estaba anunciado desde antiguo, Jesús lo está cumpliendo. Él es el Mesías y el Mesías es Dios. Pero Él me está narrando hechos verdaderos. Con esto termino, queridos hermanos. Creamos el Evangelio. Y si algún teólogo, sea quien sea, les interpreta el Evangelio de otra manera, ni le crean ni le oigan. Ocupe el cargo que ocupe, aunque sea el gran teólogo de la gran universidad de no sé qué, de Estados Unidos o de Alemania o de donde sea. No se crean que porque sean de Estados Unidos ya son más inteligentes que nosotros. No se crean que porque viene de una universidad que ha estudiado en donde sea, ya en Roma o en no sé qué sitio, ya ese todo lo que diga es verdad. Ustedes crean el Evangelio. Y si algún teólogo les cambia lo que dice el Evangelio para decir lo contrario, no sigan escuchándole más. No le crean, porque aunque les diga una verdad, si les cambia otras cosas y les dice una mentira, les va a confundir en su fe. A esos teólogos que nos cambian el Evangelio y nos dicen otra cosa de lo que dicen los evangelistas, no escucharles nada, porque sí que hay que ser un buen teólogo para saber en qué dicen verdad y en qué dicen mentira, y qué es lo que pretenden decir con esa verdad y con esa mentira y a dónde pretenden llevarnos. Pero como eso no todos somos teólogos como para saber descubrirlo, basta con que yo empiece a decir esto que dice no es verdad, esto que dice no es verdad, va en contra del Evangelio, va en contra de los apóstoles, va en contra de lo que me ha enseñado la Iglesia. Fuera ese teólogo, descartado de mi lista. Hace poco me decía una señora que leyendo a un teólogo, siguiendo a un teólogo, una persona que la conozco ya hace años y pues siempre iba a la iglesia, confesaba, comulgaba, etcétera. Y ya este teólogo pues terminó por decirle que Jesucristo no está en la Eucaristía, que en la iglesia no hacen falta sacerdotes, y ya le decía cada disparate. Y la pobre iba detrás de eso. Es que como habla tan bonito, es que como dice las cosas tan bonitas. Digo, pero vamos a ver, si le está diciendo que la iglesia no se necesitan los sacerdotes, ¿usted cree que eso es la doctrina correcta?
Pues ¿por qué dijo Jesús, a quienes vosotros oye a mí me escucha, al que a vosotros desprecia a mí me desprecia? ¿Por qué dijo Jesús, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos? ¿Por qué Jesús a los apóstoles le dio un poder y ellos fueron poniendo las manos y venía el Espíritu Santo? ¿Por qué le dijo, si está enfermo alguno de vosotros, llame a los presbíteros de la iglesia? ¿Y quiénes son los presbíteros? Claro que la palabra significa anciano, a los que son ancianos, para que le unjan con aceite. De la iglesia desde los primeros instantes, de los primeros momentos, se entendió que eran los sacerdotes que estaban ordenados para que le unjan con el aceite, para que le den la unción de enfermos, y los que estén enfermos se curarán. Entonces no es porque un abuelito viene por ahí, te da aceite y ya te curas, pero sin embargo siempre que está enfermo llamas al sacerdote y muchas veces se curan. Por favor, no hagamos caso de los teólogos por más renombre que tengan. Y cuando ya le dije a esta señora, pero oiga, tenemos que ir a misa, ¿para qué está ahí? ¿Para qué está Cristo en la Eucaristía? Porque ella me decía, es que este teólogo dice que Jesús no está en la Eucaristía, por lo tanto no está en el sagrario. A mí me da igual si está o no está. Digo, o sea que a usted le da igual si está hablando conmigo o no está hablando conmigo. ¿Le da igual si hay comida o no hay comida en el plato? ¿Cómo va a darle igual si Dios está aquí o no está? Eso no puede ser. Y ya por fin comprendió. Dijo, no, y ya tire todos esos libros de ese teólogo, queme esos libros, acabe con eso y siga usted con su fe, la que siempre ha tenido. Ay, me da usted la paz, es que yo estaba ya angustiada. Pues entonces, ¿por qué empezó a leer un teólogo que te está diciendo lo contrario que dice el Evangelio? No le hagamos caso a los teólogos, tenga el rango que tenga dentro de la iglesia, haya estudiado en la universidad que haya estudiado, me da igual si estudió en Roma, si estudió en Estados Unidos, si estudió en Alemania o si estudió donde sea, porque esos también se equivocan y esos también dicen mentiras y dicen falsedades, porque a veces lo dicen por maldad y otras veces lo dicen por ignorancia, aunque tengan el título de teólogos. Y sigan ustedes creyendo lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre y sobre todo lo que nos dice la palabra del Señor. Que la Santísima Virgen nos ayude a mantener firme nuestra fe. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.